Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, Juan Buenas Carlos. tardes, Juan Carlos. Carlos. Daniel, Hola, José, Juan Carlos. Silvia, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, Todo todo bien. bien. Bueno, me alegra mucho. Listo, entonces el día de hoy ya vamos a comenzar clases como tal y pues vamos a empezar la primera actividad. Recuerden que cada semana nosotros tenemos en D2L un módulo que vamos a ir tocando cada semana y en cada semana la primer clase que tengamos conmigo en esa semana, pues vamos a presentar lo que se dice ahí como preparación, lo que aparece ahí como preparación o actividad de control. ¿Listo? Entonces, para esta clase, nosotros tenemos una actividad, pues, bastante sencilla, ¿no? Que era buscar en un puente que les agrade de la ciudad de Quito, o podría ser pues también de su ciudad, de pronto ahí no lo debía haber especificado porque no todos estamos en Quito, ¿no? Que les guste y que lo quiera presentar y que nos quiera mostrar en un archivo de Word, ¿no? Entonces recuerden, todas las presentaciones las vamos a hacer en un formato digital, en Word o en PowerPoint o algún formato que ustedes me puedan presentar, más que todo para poderlo visualizar desde su computador para todos, ¿listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere Puedo ser? empezar yo. Yo quisiera también. Yo también. Ya, Milton, Francisco, Gonzalo y uno más para terminar la Yo, presentación. Juan Lucía, Carlos. en ese orden, ¿listo? Milton, Francisco, Gonzalo, Lucía. David, creo que también dijiste, bueno, hoy por hoy, 5, ¿listo? Entonces, ya, en teoría ya podrían compartir. ¿Te lo comparto? Entonces, arranca Milton, por favor. Ok. No me autorizas, creo. Sí, ¿Sí? no. ¿Seguro? Sí, me dice que Ah, ya. no tengo permiso. Ya, ¿ahorita? De ahí sí. De ahí lo puedes ver. Sí. Ujú. Ya. Creo que todos lo podemos ver, ¿no es verdad? Sí. Ya. Hice dos puentes, como yo vivo en el sur, entonces hice el puente de Chillogallo, que es este. Y el puente, esta aquí es la subida que sube el puente de Chillogallo. El puente de Guajaló, que es este de aquí. Aquí se ve una foto más clara. Ya, esos son los dos puentes en el sur, por donde yo vivo. Y también aquí hay dos puentes más, que es el puente que se llama Villorita, que es este de aquí. Ya. Ujú. Este era de 185 metros y que es una conexión entre Pozuquí y la ciudad de Bicentenario. Y el último es el puente de los pájaros, que es este de aquí. El puente de los pájaros, ¿no? Sí, Ya. aquí está, una vista más. Esto. Listo, muy bien. Sí, Muchas ahí gracias. están los cuatro. Ya. Ya. Listo. ¿Por qué? Cuéntanos un poco, ¿por qué te parecen, por qué escogiste esos, por qué te parecen chéveres o qué les encontraste de interesante a los puentes? Primero, los dos primeros es por donde yo vivo, entonces siempre he pasado por ahí. Entonces, pues ya, por eso fue el de Chillogallo y el de Guagalo que siempre he pasado. Y los dos, pues, me parecen interesantes porque me puse a investigar aquí en Quinquito y encontré estos dos que eran los más grandes que decían que había aquí. Ya, genial. Claro, y son muy diferentes. El uno es como un paso de nivel que sube para arriba, el de Chillogallo. El otro, bueno, de Guajaló, que también es que conecta pues al Centro Sur. Y pues estos dos que son diferentes, que tienen estas barandillas de acero. Y también creo que tenía un carril para ciclistas también. Creo que es este de aquí. Ujú. Muy Ajá, bien. eso. Ya, muy amable. Gracias. Milton, Ya, Juan siguiente, Carlos. Okay. en el orden que les comenté. Ya. Ahorita comparto la pantalla.
Un ratito. Ya, ahí me parece si pueden ver la pantalla. Ujú. Sí. Sí. Ya, bueno, ese es un puente que no logré encontrar el nombre, pero es el primer puente que se hizo sobre el río Chiche. Entonces, este siempre me ha llamado mucho la atención porque es un puente que tiene alrededor de 60 años o más y es un puente que aún sigue en pie y creo que es súper rústico, entonces me llama mucho la atención porque es súper sencillo y hasta el día de hoy si pueden pasar desde el puente del Chiche, del anterior, de la estructura metálica, le pueden ver y sigue en pie. Entonces es un puente que tiene alrededor de unos 10 metros de largo, de forma en arco, y me gusta mucho la arquitectura porque es de tipo medieval. Entonces parece de películas y fue el primero que se utilizó para cruzar el río Chicha hace algunos años. Yo me acuerdo que mis abuelos antes pasaban por ahí y me han ido contando cómo ha ido evolucionando el tema de la construcción de los puentes, que podemos ver ahora el puente del Chiche Grandote, y es el que más me llama la atención de la mayoría de puentes de algunos años que he investigado. Genial, sí, está bonito. La verdad no sé, me dices que se lo ve desde el puente antiguo, ¿no? Sí, desde el que es de Desde estructura el metálica, metálico. Este es vendría a ser el bastante antiguo bajo. realmente. Exactamente, el primerito, el primero. Ya, genial. Siguiente. Francisco, eran cuatro. ¿Tienes otros? Ay, yo pensé que eran 4 fotos del, de un mismo puente, o eran 4 puentes diferentes. Ah, ya. Está bien, no, no, yo estoy mal. Eran cuatro Ya, fotos de un mismo puente. Ujú, está muy ajá, bien. muchas gracias. Ya. Bueno, genial. Gracias, Gonzalo. Ya, ¿qué tal? Bueno, yo pensé en cambio que eran 4 puentes diferentes, pero bueno, de todas maneras aquí están. Como primera opción escogí el nuevo puente del Chiche. Estéticamente me gusta y es moderno, es bastante amplio y fue una solución porque era un poquito peligroso bueno, no el antiguo que presentó el compañero hace un rato, pero el de cercha metálica que está más abajo. eh, Tiene 210 metros de vano central y está sobre un acantilado de 137 metros. Como, bueno, segunda opción está el puente de González Suárez. También me gusta estéticamente y sobre todo porque, bueno, el acantilado sobre el cual está cruzando es bastante grande y también porque pasaba por ahí mucho cuando iba a la universidad. Tercera Por opción ahí es se, el por antiguo, ahí ¿no? El se antiguo. botan, ¿no? Yo he visto Sí, que hacen por el ahí bungee se, jumping ahí. se botan Sí, en bungee jumping ahí. Ah, no, es yo, baratazo, yo cuesta pensaba $5. que decía No lo que recomiendo. por ahí se votan para siempre. Ah, no También sé, creo. Pasó recién. Sí, pasó recién. seguramente también. Los puentes, por ejemplo, en Colombia les saben poner, cuando son muy altos, les ponen unas barreras laterales. Yo aquí no les he visto, la verdad, pero unas bien altas, ¿no? Pues para evitar que la gente haga de Superman, ¿no? Pero sí, aquí realmente no he visto, creo que no debe ser muy común. En el puente del río Chiche Nuevo sí he escuchado algunas noticias de que o se tiran o se ahorcan, ¿no? Pero bueno, ahí pues uno no sabe la realidad de nadie, ¿no? Bueno, genial. Ahí se ve el puente antiguo, el que nos Ah, presentó. sí, mira. Aquí está. Y bueno, y como última opción es un puente pequeño, pero me gusta bastante la infraestructura vial que tiene. Es en la Ruta Viva, el intercambiador en Tumbaco. Es un puente chiquito, pero me parece que está bastante bien hecho y ayuda bastante en la circulación y en el tránsito. Ya, sí. Ese no lo identifico en qué parte es. Pero, Hay un desvío para ir de la Ruta Viva al Centro Comercial Escala, por ahí. No sé a ver, exactamente cómo se llama, pero El colegio hazme alemán creo una que es. ubicación. Cuando yo vengo por aquí, vengo de un redondel que viene del Escala. Como es que es sí, la mitad como entre Cumbayá y el Escala, ¿sí? sí. Ah, ya sé. Ah, por aquí paso siempre. De hecho, claro, por aquí venden flores. Siempre están vendiendo flores. Acá abajo. Por ahí no es que se va al aeropuerto.
Claro, por Claro, aquí. es la ruta viva. Por aquí, ¿sí o no? Sí. Ya ahorita sí ya sé en dónde es que está ese puente. Sí, es bastante bonito. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Ahí creo que están los 4 que nos ibas a presentar, ¿no? Sí. Ya, gracias. Y el otro era Lucía. Ya. Lucy, yo tengo una pregunta. Yo siempre he escuchado que te dicen Lucy. ¿Es Lucy o Lucía? Cualquiera. O sea, Lucy o Lucía está bien. Más me dicen Lucy. Sí, ¿no? Lucy. Entonces yo pensé Sí. que te llamabas Lucy realmente, pero es Ah, Lucía. no. Lucía, sí. ¿Cómo te gusta que te llamen? Lucía. Lucy. O sea, el diminutivo, no sé. Ya. No, pues, o sea, bien corto, ¿no? Le quitaron la A. Pero bueno, está bien, perfecto. Lucy, entonces. Ya, yo también entendí que eran, o sea, 4 de un mismo puente. Entonces, este puente es un puente peatonal que tengo entendido se llama Puente de los Adolescentes. La verdad no me acuerdo dónde queda, pero yo me acuerdo que de chiquita veía bastante este puente por donde vivía y, y no sé, entonces puse Puente Rojo Peatonal y me apareció. Estoy casi Em, seguro de que se queda cerca al antiguo aeropuerto. Creo que Creo es que atrás. sí. por el anterior Ajá, aeropuerto. pero no me acordaba. Bueno, es como, o sea, tiene una forma, no sé, medio rara que siempre me gustó y también es hecho de tubos reciclados. O sea, estos tubos que se ven acá son reciclados y estas son algunas vistas del puente que encontré. Ujú. La Chévere. otra, ¿Para qué crees que le ponen esto? ¿qué ¿Le parte? puedes poner la foto de antes? ¿Esta? La 4. La 4. Cuatro. Para que no sean como muy esbeltos estos tubos. Perfecto, ¿no? Esbeltez de los tubos, ¿no? Muy bien. Ujú, muy bien. Ya, eso es todo. Tú entendiste que era 1. 4 fotos de 1, ¿no? Ajá, yo entendí 4. Ya, está bien. Muy bien. Sí, es un puente peatonal, ¿no? Chévere. Y creo que David era el último y con David terminamos. ¿Me escuchas, Juan Carlos? Hola, no te escucho bien, David. ¿Ahí me escuchas mejor? La verdad, ¿Ahí me, no. A ahí me ver, escuchas mejor? ahí sí. Ujú. Listo, acá está el puente de la Ruta Collas. Ah, ya. Este puente creo que hicimos visita técnica con Gustavo Guada. Entonces, pues sí, fue uno de los puentes que más recuerdo. Acá está la foto del puente del Chiche. Me gusta bastante la cercha y la armadura que está en este puente, entonces sí me llama bastante la atención. También tengo el puente de Guajaló, que está llegando al sur de Quito por el Quicentro Sur. Y por último, este del puente del Escalón Lumbicí. Está bastante cerca de mi trabajo, todos los días paso por ahí. Entonces, Creo que es el mismo que ahorita mostró. Sí, sí, es el mismo, pero Es el mismo, desde ¿no? abajo. Claro, vista desde abajo. Sí, yo por ahí paso generalmente siempre. ¿Ya? Chévere. ¿Y qué es lo que te llamó más la atención de los puentes que escogiste? la verdad, el puente del Chiche me gusta bastante. Cada una de las partes del puente es básicamente diseñado igualito que lo que hacemos en papel, ¿no? O sea, se ve cómo está la cercha predispuesta, se ve cada uno de los pernos, entonces sí es bien interesante. Sí, ajá, muy bien. Prácticamente es como cuando hacíamos las armaduras, ¿no? En estática o en análisis estructural. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, dentro del inicio de nuestro curso, lo importante es que aprendamos principalmente a diferenciar los tipos de puentes que existen, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra principal función y vamos a arrancar mirando
cuáles son las diferencias entre los puentes que nosotros nos podemos topar en nuestro camino, ¿listo? Entonces, los que ustedes mostraron, digamos que aparte de su componente que les gustó estéticamente, y por cierto, en el contenido asincrónico de esta semana, hay un documento que quiero que por favor lean, que es acerca de la estética de los puentes, habla algo acerca de por qué es importante hacerlos estéticamente bien, y habla un poco de las consideraciones y lineamientos que nosotros debemos considerar para este tipo de finalidad, ¿no? Entonces, ustedes lo escogieron porque les gustó, porque de pronto pasaran por ahí, porque es algo que es parte de su cotidianidad. Sin embargo, pues los puentes que ustedes mostraron, la mayoría son de un mismo tipo, ¿no? Y esa es lo que vamos a, en esta ocasión, aprender a diferenciar, ¿listo? Entonces, David, ¿podrías dejar de compartir, por favor, para poderles compartir yo? Listo, perfecto, gracias. Ah, por cierto, ¿ya encontraron el libro? ¿Libro guía? ¿Sí? Sí. ¿Todo el mundo lo tiene? Bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a... A ver, que se conecte la tablet. Ya, creo que ahí. Todo el mundo está viendo mi cuaderno, supongo. Sí. Ya. Entonces, vamos a arrancar primero hablando de las consideraciones generales. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a definir qué es un puente, ¿no? Entonces, como principal objetivo, pues nosotros decimos que un puente es una obra, ¿no? O bueno, aquí empecemos aquí diciendo que un puente es una obra, ¿sí? Que se construye para salvar un obstáculo. ¿Listo? Entonces, hace parte del trazado geométrico de la vía, ¿sí? Y tiene diferentes usos dependiendo del transporte que circula sobre él. ¿Listo? Entonces, ya vamos a hablar un poco acerca de la clasificación, ¿sí? Pero pues nosotros ahorita mostró Lucy un puente peatonal, sirve para personas, hay para viaductos, para oleoductos, para electricidad, para agua, para un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que dentro de la clasificación, ¿sí? ¿Sí? Nosotros podemos decir que hay clasificaciones según su función, según los materiales, ¿sí? Según la geometría del puente o según el tiempo de vida útil del puente. ¿Listo? Pero para nosotros,
lo que nos va a importar y en los que nos vamos a enfocar va a ser en la clasificación de tipo dependiendo de la estructura del puente que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, clasificación por estructura. ¿Listo? Nosotros vamos a hablar de los puentes, por ejemplo, los puentes de madera, ¿sí? Los puentes de mampostería, que son de ladrillo. En ese, por ejemplo, estaría incluido, sería un híbrido, ¿no? Con el que mostró Francisco, que era como de mampostería colocada sobre un arco parecía de hormigón, parecía, ¿no? Ese arco en el que estaba el antiguo puente del río Chiche, ¿no? ¿Listo? Digamos que vamos a tener unos puentes de materiales compuestos. Que serían los puentes que tengan materiales como fibras de vidrio o fibras de carbón. Bueno, y cosas así raras, ¿listo? Entonces, esto los voy a mencionar más que todo porque no vamos a enfocarnos mucho en este curso, en este tipo de puentes, que realmente son puentes pequeños, ¿sí? No son de muy larga longitud, o de luz muy larga, o de longitud muy larga, y nos vamos a enfocar más bien en los puentes de luces más grandes, ¿listo? Entonces, dentro de los puentes de luces más grandes, nosotros vamos a tener una clasificación que va a ser, por ejemplo, los puentes de concreto armado. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de la categoría, nosotros podemos tener los puentes de concreto armado, de ahí tendríamos los puentes de concreto preesforzado, y de ahí tendríamos los puentes que son de acero, ¿sí? Básicamente, esos van a ser en orden de luz, de la longitud de la luz que puedan alcanzar, ¿listo? Entonces, en los puentes de concreto armado, nosotros tenemos algunas subcategorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estos se dividen, ¿sí? En lo que serían los culver o, me comí una T, culverts o box culver. ¿Listo? Entonces, los culverts o los box culverts son aquellas estructuras, a ver, que tienen esta forma. ¿Me confirman si se ven? Sí, ¿no? Listo. Entonces, este sería un culvert, ¿sí? Y acá abajo voy a colocar un box culvert. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los culvert, son estructuras, generalmente, ¿sí? Son losas de concreto soportadas sobre muros de contención, ¿sí? Usados para luces pequeñas. ¿Listo? Digamos, luces menores a 10 metros. ¿Listo? Tienen una característica encima de la losa
tienen un relleno en material granular. ¿Listo? Entonces, toda esta parte de aquí es un relleno. Estos son los muros de contención. ¿Sí? Y lo mismo en esta parte del box culver. ¿Listo? Ahora, lo que lo diferencia al uno y al otro es que, por ejemplo, el box culver puede ser de monocelda o multicelda. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, cada uno de estos elementos es una celda del box culver. ¿Listo? Pero a diferencia del culver, este tiene un piso en concreto. ¿Listo? Entonces se llaman box culver porque el box culver, aunque aquí en la fotografía de pronto no se mire mucho, pues en la parte de abajo hay una losa de concreto que hace que exista un cajón ahí dentro. ¿Listo? Entonces, esas son la principal diferencia. Mientras que en el culver, toda esta parte de acá, todo el piso, esto es relleno natural. ¿Se entiende cuál es la diferencia del box culver y del culver? ¿Listo? Ahora, Juan Carlos, dime. ¿los dos funcionan como alcantarillas o solo el box culver? Los dos. Generalmente el box culver se utiliza, por ejemplo, como alcantarillas, pero también dependiendo del tamaño, se puede utilizar para el paso de vehículos por debajo de la vía. Y eso se mira mucho en la salida por la salida al sur. Hay unos barrios en donde usted se desvía y baja por unos tubos, pero no son box, o sea, son box culver, pero utilizan tubos de diámetros grandes como para pasar por debajo. No sé si han pasado por esos, no sé qué barrio se llega allá, la verdad. Yo he pasado porque me he perdido y me ha tocado devolverme, de hecho, pero aquí los utilizan, aquí los he visto que los hacen con tubería, ¿no? Para pasar vehículos, ¿listo? También los culvers se utilizan también, por ejemplo, para hacer pasos sobre perfiles naturales de agua, por ejemplo, arroyos, ¿sí? Arroyos que en época de estiaje o de aguas bajas, de calor, pues casi no hay agua, pero cuando llega el invierno eso se inunda. Por ejemplo, en Bogotá hay muchos que la mayoría del tiempo están vacíos, y cuando llueve, eso se vuelve un río que muere gente, ¿no? Porque los coge desprevenido y ahí se ahogan, ¿no? Y generalmente hay este tipo de elementos, ¿listo? Entonces, digamos que estos serían los puentes de concretos más pequeños que nosotros pudiéramos encontrar, que ya se consideran puentes, ¿listo? Después de los puentes de concreto, nosotros tendríamos lo que serían los puentes de concreto tipo losa. ¿Sí? Entonces, los puentes de concreto tipo losa, como su nombre lo indica, pues no tienen nada más que un sistema en donde la estructura, ¿sí?, va de estribo a estribo. Entonces, yo aquí tengo un estribo del puente y aquí tengo
otro estribo del puente, viéndolo de perfil, ¿sí? Y yo voy a mirar aquí una losa que está apoyada generalmente simplemente. Es una losita, nada más. ¿Listo? Entonces, este tipo de puentes ya pueden abarcar una longitud más grande de 10 metros, ¿sí? Pero no sobrepasa más de los 15 metros, ¿sí? Empiezan a ser económicos. Hasta una longitudes menores. ¿Listo? Entonces, no es nada más así. Yo tengo un estribo en un lado. Y tengo el puente tipo losa del otro, ¿no? Entonces, por aquí no son realmente puentes muy comunes, debido a que, pues, son elementos algo así, ¿sí? En donde prácticamente la losa es un sistema de losa simplemente reforzada, como nosotros lo vemos o lo analizamos para lo que serían las losas de nuestras edificaciones. ¿Listo? De ahí tenemos los puentes de losa sobre vigas de concreto. ¿Listo? Entonces, los puentes de losa sobre vigas de concreto también se les conoce como puentes vigas T. ¿Sí? Entonces, estas estructuras, digamos que dentro de la definición, pues van a ser aquellos elementos en donde comúnmente yo voy a mirar para longitudes mayores a 15 metros, ¿sí? Económicos para luces en menores a 25 metros. ¿Listo? Entonces, en estas estructuras, lo que nosotros vamos a tener es generalmente secciones que pueden ser variables, ¿sí? O pueden variar en función de dos cosas. Primero, pues el requerimiento de la sección o del puente en su sección transversal, ¿ya? Entonces yo tengo, si yo corto el puente, pues tendría secciones transversales de ese estilo, ¿no? En donde, si ustedes se fijan, aquí una cosa importante es la forma, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a mirar las vigas T como unas secciones totalmente rectas, ¿sí? En el documento, ustedes van a encontrar, en el documento de estética, van a encontrar que el hecho de que las secciones sean totalmente rectas o que tengan esta forma en donde, si ustedes se dan cuenta, hay como una especie de transición, ¿no es verdad? Ese tipo de transición obedece solamente a que cuando usted pasa por debajo del puente, pues se ve más agradable estéticamente mirar unas secciones con transición que si fueran solamente rectas, cuadradas. ¿Listo? Tienen otra función también, ¿no? Por ejemplo, estos elementos de aquí, que ustedes ven en este borde, por ejemplo, se dan cuenta que ustedes
tienen ángulos diferentes de 90 grados, ¿sí? No hay ángulos de 90 grados en estas secciones transversales. Eso estéticamente se ve bien. A estos se les llaman acartelamientos o chaflanes. ¿Listo? Y los chaflanes o los acartelamientos sirven para evitar concentraciones de esfuerzo cortantes en las esquinas. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen cuando tiemble de pronto en su casa, se van a dar cuenta que en las ventanas generalmente siempre aparece una grieta justamente en la esquina y que es como diagonal en la esquina. Si ha temblado de pronto fuerte en su casa, se van a dar cuenta, vayan, revisen sus ventanas y generalmente hay esa grieta, ¿no? Entonces, esa grieta se da porque la estructura empieza a deformarse lateralmente por el sismo y como está soportando esfuerzos cortantes, pues lo que pasa es que ahí en las esquinas existe un cambio de dirección del esfuerzo cortante brusco y ocurre esos sobreesfuerzos que la pared generalmente nunca está diseñada para soportar. ¿Listo? Eso también pasa en hidráulica de canales. Cuando ustedes ven hidráulica de canales, Sixto les debe decir que lo primero que nosotros debemos evitar en los flujos de canales o de agua es conexiones a 90 grados. Son las que más producen pérdidas y es más o menos similar con lo que nosotros estudiábamos del flujo de esfuerzo cortante en elementos. ¿Listo? Entonces, esos chaflanes son un componente técnico y el hecho de que estén así en las vigas como con acartelamiento, fíjense que aquí en esta viga de acá, la parte de abajo también, ¿sí? No tiene las puntas totalmente a 90 grados y es para evitar esas concentraciones de esfuerzos que se dan por el cortante en los elementos. ¿Se entiende? ¿Listo? Genial. Ahora, después de esto, nosotros tendríamos lo que serían los puentes de vigas cajón. ¿Sí? O, como les llaman en el AASHTO, box girder o multi-cell box. ¿Listo? Todos esos son sinónimos. ¿Listo? Entonces, estos puentes de viga cajón son estructuras que internamente se miran de esta forma. ¿Listo? Lo voy a pegar por acá. O de esta forma. ¿Listo? Entonces, este tipo de puentes se usan generalmente en curvas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que ir o tengo que poner un puente en un puente sobre una curva, o sea que el puente va a tener una curvatura, ¿sí? Se prefiere que se utilicen este tipo de estructuras, ¿ya? ¿Por qué? Esto por cuanto tienen una alta rigidez a torsión. ¿Listo?
por ser elementos cerrados, o sea, son figuras cerradas. ¿A qué me refiero con cerrada? Por ejemplo, esta es una figura abierta. ¿Listo? Los puentes de vigas tipo T son secciones abiertas, de lo que nosotros hablábamos en mecánica de materiales. Se estudia este tipo de secciones, ¿no? Secciones abiertas y secciones cerradas. Por ejemplo, una sección abierta es una viga I, una viga C, secciones abiertas. Una sección cerrada son las secciones cajón, HSS, ¿sí? Las circulares o las cajón, ¿listo? Y en este caso, este tipo de secciones, pues, tienen esa ventaja de que tienen una alta resistencia a la torsión, cosa que se da muy frecuentemente cuando yo tengo puentes en curva, debido a que los vehículos van saliendo de los puntos de apoyo en un voladizo, dependiendo de el radio de curvatura que tenga el puente. ¿Listo? Ahora, este tipo de puentes, fíjense que tienen un componente estético también. Yo puedo hacer un puente totalmente a 90 grados las esquinas. ¿Ven? Aquí, 90 grados, ¿sí? En donde internamente yo no puedo poner estos cajones a 90 grados. Ya les dije por qué. Los cajones no deberían ser totalmente cuadrados. ¿Por qué? Por la concentración de los esfuerzos cortantes en las esquinas. ¿Listo? Pero cuando yo analizo la parte de estética de los puentes, pues yo le puedo dar a las vigas exteriores, y aquí vamos a poner que estas son vigas exteriores, ¿listo? Y todas estas de acá son vigas interiores, ¿listo? Entonces, esta también vendría a ser una viga exterior, ¿listo? Entonces, un puente siempre va a tener dos vigas exteriores y las que sean interiores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo puedo coger y a las vigas exteriores hacerles una inclinación. Y esa inclinación a mí me va a favorecer estéticamente el puente. ¿Listo? Y me queda la segunda, el tipo B, que estoy planteando acá. ¿Listo? Pero también puedo cambiarle las formas. ¿Quién dijo que tenía que ser totalmente rectangular o triangular? Y aquí existen otros tipos que funcionan y estéticamente se ven más chéveres. ¿Qué opción les gusta más? ¿La A, la B, la C o la D? A mí en lo personal me gusta más la C. En lo personal. Pero por ejemplo, a ver, mi amigo Javi Santa Cruz, que me ha puesto una foto ahí para que no lo vea, que... A mí me parece mejor la D. La D, bueno, la D, chévere. ¿Listo? Fíjense que hay dos cosas. En la C y la D, una parte importante de los puentes viga-cajón son estos elementos que llamamos voladizos. Los voladizos a mí me permiten tener un ancho de vía más grande, ¿sí? Pero sin tener que aumentar la parte de las viga-cajón. ¿Me entienden? Entonces yo puedo hacer una viga-cajón más pequeña y con el voladizo tener un puente de ancho de vía más grande. ¿Listo? Fíjense que en la opción C y D, todo el puente no tiene voladizos, ningunos. ¿Estamos? Es un solo sistema. Es muy común y nosotros vamos a diseñar las dos primeras, la A o la B. Van a ser los que nos vamos a enfocar a diseñar en este curso. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales? ¿No? Bueno. Entonces tenemos los puentes viga-cajón, multicelulares, etcétera. Ahora, de estos tipos de puentes, ya nosotros nos vamos a pasar a los puentes que son, ¿sí? Acuérdense que ahorita estábamos hablando de los puentes de concreto armado. ¿Listo? Pero también tenemos puentes de concreto, ¿sí? Preesforzado, que sería la opción D. Ah, no, E.
Creo que a estos les voy a cambiar para que no me quede la misma numeración. Voy a poner 1, no sé. ¿Cómo les pongo? Ya sé. 1, 2, 3. Creo que me comí uno. Ah, sí. En romanos, pues. 4. Ya. Listo. ¿Listo? Ahora, concreto preesforzado. Entonces, en concreto preesforzado, prácticamente yo voy a tener las mismas tipologías, ¿ya? Entonces yo voy a tener los puentes tipo losa preesforzado o pretensado. Pretensado o preesforzado es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Ya vieron preesforzado ustedes, ¿no es verdad? Ya. ¿Listo? Entonces, estos puentes tipo losa preesforzado, pues como su nombre lo indica, lo que va a pasar es que dentro de lo que es el taller, yo voy a coger y voy a armar las losas según el espesor que necesite. Y en esas losas yo le voy a colocar o le voy a dejar unos huecos por donde yo voy a pasar un cable, ¿sí? Entonces creo que en este curso pues todo el mundo conoce cómo es el proceso del preesforzado, el pretensado, ¿no? Yo cojo, pongo los cables, les genero una tensión y cuando ya están tensionados, fundo la losa, ¿sí? Una vez que la losa esté fundida, le coloco unas cuñas en los extremos de los cables y corto los cables, la tensión que había en los cables, de tal forma que el cable que estaba estirado va a tratar de volver a su longitud original, lo que hace que la losa quede precomprimida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Todo, a ver, levante la mano quien no ha visto preesforzado. Yo estoy viendo en este semestre, Juan Carlos. Ah, bueno, ya. Entonces, ¿me entendieron cómo funciona? ¿O les hago un dibujo, por si acaso? Hablando en serio. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿No? A ver, hagan de cuenta que, a grandes rasgos, yo voy a tener aquí un apoyo fijo. ¿Listo? Y yo tengo aquí un cable de longitud L. ¿Estamos de acuerdo? Este cable de longitud L, con una máquina, yo le voy a aplicar una fuerza P, de tal forma de que el cable va a llegar a otro punto fijo en una longitud L más delta, digamos. ¿Listo? Entonces yo empiezo a tensionarlo, tum, 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 con una gata o con un elemento hidráulico. ¿Listo? Entonces el cable va a quedar cumpliendo toda esta longitud, pero está estirándose. ¿Listo? Una vez que ya lo tengo estirado, yo cojo y aquí fundo una losita. ¿Listo? Dentro va a estar el cable y por fuera yo fundo una losa de hormigón. ¿Listo? De alta resistencia, eso sí, hormigón de alta resistencia. De un lado del cable le pongo un tope. Hagan de cuenta que yo aquí le pongo algo para que cuando yo suelte este apoyo, pues el cable no se meta dentro de la losa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y del otro lado, yo le coloco a este cable la misma cosa, un tope. ¿Listo? Y entonces quito este apoyo. ¿Qué va a pasar con el cable? Pues como el cable estaba estirado, lo que va a tratar es de volver a su posición original. ¿Sí? Pero como tiene unos topes, pues lo que va a hacer es que el cable va a empezar a apachurrar la losa de concreto. ¿Se entendió? ¿Ahí sí? Lo que quiere decir que queda la losa precomprimida. ¿Y cómo calculan la precompresión? Pues fácil, pues es este delta. Yo sé que delta es igual a P por L sobre E por A, donde E por A es el cable. Bueno, eso ya les enseñan en preesforzado.
Y ahí hay pérdidas por fricción, pérdidas por creep, bueno, hay un montón de pérdidas. Cuando vean ahorita preesforzados, pues les van a explicar con más detalle cómo se calcula la fuerza que tiene la losa de precompresión. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es preesfuerzo o pretensionamiento. ¿Listo? También tenemos puentes de vigas I o vigas T. O, ¿cómo se llama? Losa sobre vigas pretensadas. O vigas T pretensadas. ¿Listo? Entonces, esta vaina también existe, ¿no? Y es básicamente el mismo concepto. Yo hago la viga en el taller y en el taller yo cojo y le dejo unos huecos. Toda esta zona de aquí son unos huecos en donde yo le coloco a mi viga estos cablecitos de pretensionamiento. ¿Listo? Entonces, se colocan en la parte baja. ¿Quién me explica por qué creen que yo quisiera tener la parte baja de una viga precomprimida? Para contrarrestar la tensión que se genera por la fricción luego. Perfecto, ¿no? Entonces, todo el fenómeno del pretensado o del posttensado es para disminuir la tensión que se genera por la flexión en los elementos de hormigón, ¿sí? Entonces, si yo sé que una viga, cuando está funcionando en la parte de abajo, empieza a tensionarse y el hormigón es débil a tensión, pues los ingenieros se inventaron, pues, ¿por qué no le ponemos un cable que esté precomprimido? Y así hacemos que las vigas o las losas, pues, soporten más carga. Ese es todo el concepto del pretensado. ¿Listo? Básicamente es la función. Entonces, estas viguitas, generalmente yo las puedo mandar a comprar, ¿sí? Y existen catálogos, de pronto no aquí en Ecuador, realmente no he averiguado, seguramente puede ser que hay, pero se hacen mucho en Estados Unidos, en donde usted coge y como ellos tienen un montón de fábricas, pues usted dice, bueno, yo quiero una viga del Caltrans, ¿sí? El Caltrans es el ente que rige el diseño de todo lo que son transportes en California, allá en Estados Unidos. Entonces usted dice, yo quiero una viga del Caltrans que tenga este peralte D. ¿Recuerdan de acero el peralte D? ¿No es verdad? El DEF o DIP. Bueno, entonces usted dice, bueno, yo necesito una de 36 pulgadas de peralte y ya le dice el catálogo, eso tiene un área de tanto, tiene una distancia desde el eje neutro a la fibra extrema en tensión de tanto y tiene un momento de inercia de tanto. Y usted coge y mete eso en sus cálculos y ¡pum!, sale para la pintura el análisis. ¿Listo? O el diseño o lo que sea. Entonces, generalmente, pues estas ya vienen por catálogo y se las puede encontrar dependiendo de la fábrica de pretensionamiento. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? De ahí tenemos, por ejemplo, secciones un poco más complejas. Ah, me faltaba una imagen, ahora que me acuerdo. Entonces, ¿cómo se arman este tipo de vigas? Entonces, yo primero coloco las vigas pretensionadas, ¿sí? Las pongo en el lugar en donde deben estar, ¿sí? Y después coloco las uno con una losa de concreto. Estos elementos en la cabeza tienen unos pasadores, unos cositos así, que sirven para que cuando yo funda la losa de concreto en sitio, pues me quede trabajando la viga con la losa. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, básicamente así funciona. ¿Listo? De ahí tenemos también secciones de tipo vigas cajón pretensadas. Perdón, vigas cajón posttensadas. ¿Ya?
Entonces, vigas, cajón, postensadas. Entonces, las secciones de viga, cajón, postensadas, ¿sí? Pues digamos que son aquellas secciones en donde se produce un proceso de postensionamiento. Y ahora, ¿qué es el postensionamiento? Entonces, si el pretensionamiento es que yo cojo y tenso el cable antes, pues el postensionamiento es que yo cojo y tenso el cable después de hacer el elemento. Fácil, ¿no? Entonces, en resumen, digamos que yo cuando tengo este tipo de elementos de vigas cajón, lo que va a pasar es que yo tengo una sección, digamos, esta sección de la viga, en donde yo voy a colocar un cablecito, ¿ya? Entonces, todas estas zonas de aquí, todas estos puntos de aquí en el cable, en las viguetas de la viga cajón, todo el sistema se llama viga cajón, y cada uno de estos elementos son las viguetas. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo en mi puente una sección transversal y una sección longitudinal. Entonces, imagínense que yo coja y hago un corte por acá, a lo largo de todo el puente. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo que esta sección es como si yo cortara por aquí el puente? ¿Sí? Lo que estoy viendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí vamos a definir dos cosas que vamos a llevar por todo el curso. ¿Sí? El puente tiene una sección longitudinal y tiene una sección transversal. ¿Listo? La sección longitudinal sí, la sección longitudinal del puente es la dirección o la dirección longitudinal del puente es la dirección por la cual circulan los vehículos, por donde avanzan los vehículos. ¿Listo? Y la sección transversal de un puente o la dirección transversal del puente pues va a ser perpendicular a la longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante les voy a decir dirección longitudinal, dirección transversal. ¿Listo? Y va a estar durante todo el semestre lo mismo. ¿Listo? Independiente del tipo de puente que analicemos. Entonces, esto es una sección, si me entendieron, pues esto es una sección transversal. Si en esta sección transversal yo hiciera un corte y cortara el cable, ¿sí? Pues yo encontrara lo que sería una sección longitudinal. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que esto que están viendo acá, si yo digo que la losa es amarilla, la superior, la inferior es roja y las viguitas son azules, ¿sí? Entonces, lo que ustedes vieran aquí sería la parte superior, que es la losa superior, la parte inferior, que es este recuadro por aquí, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo es cómo circula el cable dentro de la viga. ¿Listo? Entonces, en esta sección transversal, fíjense que los cablecitos están en la parte baja de la viga. ¿Sí? Entonces, en este esquema que yo tengo aquí, aquí está el estribo del puente. Todo esto es el extremo de un estribo. Yo tengo aquí el estribo del puente. Y seguramente aquí, en esta parte, yo voy a tener un apoyo con una columna en el puente. ¿Listo? Ahí se ve mejor cómo está ese puente, ¿sí? Los estribos en los extremos y en la mitad un apoyo. ¿Listo? El cable cuando es post-tensado, yo lo voy a colocar siguiendo el diagrama de momentos de la viga. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar este cable y aquí lo voy a fijar y voy a hacer que siga el diagrama de momentos. En teoría,
lo voy a hacer que pase por donde la viga va a sufrir la máxima tensión, ¿no? Entonces, yo sé que en medio de una luz, suponiendo que esta es la luz 1, de aquí a acá, y de aquí a acá yo tengo la luz 2 del puente, ¿sí? Pues en medio de dos apoyos, pues existe el momento máximo positivo en la parte baja. Y en un apoyo negativo, o perdón, en un apoyo existe un momento negativo, o sea que la tensión está en la parte superior. ¿Se entiende cómo va el cablecito de postensionamiento? ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que después de que se funde y que está el cable así, con esa forma, por medio de gatos, se le aplica aquí una fuerza P. ¿Qué creen que va a pasar con el cable? Si yo lo cojo y lo trato de estirar. ¿Qué va a tratar de hacer el cable internamente? ¿Ah? Regresar. ¿Cómo? No te escuché. Regresar a su posición original. ¿Qué es cuál? Ya. En la dirección opuesta. A ver, no, ahí sí no te entendí. En la dirección opuesta. En la dirección opuesta. A la que se jala. O sea, va a tratar, no. Otra cosa, otra respuesta. ¿Se va a estirar? Se va a estirar, sí. Pero ¿qué pasa con un cable que está curvo y yo lo estiro? Se hace recto. Se hace recto. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, el cable va a tratar de hacerse recto. Lo que quiere decir que para que este cable se vuelva recto, ¿sí? Pues el puente se va a tener que curvar. ¿Estamos de acuerdo? Y va a quedar como curvado así. Va a quedar con una contraflecha que se llama. Entonces, el puente va a tener, en vez de por su peso propio estar hacia abajo, colgado, pues va a quedar hacia arriba, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que diseñar. ¿Qué tanta fuerza tiene que hacer? ¿Cómo va a estar el cable? Y cuánta fuerza yo quiero para que el puente quede con una contraflecha, que cuando yo lo termine de construir y cuando vengan los vehículos, quede totalmente recto, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que diseñar. ¿Listo? Entonces, este tipo de diseños no los vamos a tocar acá, porque son bastante complejos, primero, y porque para hacer el análisis estructural de este tipo de estructuras que son con post-tensionamiento, se necesita análisis no lineal, y no lo vamos a hacer por acá, porque sale del alcance del curso. ¿Listo? ¿Se entendió cómo funcionan los puentes viga cajón de concreto pre-post-tensado? ¿Sí? Genial. ¿Listo? De ahí tenemos otro tipo de puentes, ¿sí? Que se llaman los puentes construidos ¿sí? Con vigas tipo dovelas sucesivas, que también son post-tensados. Entonces, básicamente, los puentes de este estilo, aquí yo tengo una foto que es cortesía de unos ingenieros de un consorcio y es un puente en Bogotá, que se construyó en Bogotá. A ver, vengan, les pego la imagen. ¿Qué pasó? Se alocó ya. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí, y este es un puente de tipo dovelas sucesivas, en donde el puentecito, espérense que se actualice. De hecho, no quiere actualizarse. ¿Ya ven la imagen? No. No. Listo, ya, se demoró un poquito. Ahí sí.
¿Listo? Entonces, este tipo de puentes funciona con dovelas. ¿Qué son dovelas? Son estos elementos de aquí. Es una dovela. Y el puente yo lo voy a ir creciendo por dovelas. Las dovelas tienen una longitud y son postensadas, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la primera dovela, siempre se hace en la columna, ¿sí? Se coloca una dovela y se pone una dovela adelante y atrás para que el puente quede equilibrado, ¿listo? Y se va creciendo el puente así como se va aquí en esta imagen, ¿listo? Tramito a tramito se va colocando las dovelas, ¿listo? Entonces, las dovelas tienen internamente dos formas, ¿no? Entonces, yo coloco la dovela, ahí sí, y voy colocando los cables. Fíjense, en esta parte de aquí son los cables y estos de acá son los cables de postensionamiento. Internamente lo que pasa es que yo tengo la dovela principal, la que está encima del puente, de la columna del puente, ¿sí? Y de esa dovela yo voy a tener un punto de fijo, un punto de fijación, ¿sí? Y de esa dovela yo voy a ir sacando cables. Voy sacando cables que van pegándose a cada una de las cuñas que tiene cada una de las dovelas. ¿Se entiende? Entonces, este es el primer cable de esta dovela de aquí. De aquí tengo otro cable de esta dovela de acá. ¿Listo? De tal forma que si yo hago un esquema, pues yo tendría aquí un punto fijo, como hagan de cuenta como si fuera un empotramiento, y en cada una de las dovelas tendría un apoyo. ¿Listo? Y yo tendría acá otro apoyo. Es básicamente así, es como un apoyo rodillo, no permite subirse ni bajarse, y lo que está es como, no, de pronto, no, eso sería como un apoyo fijo, de hecho. Así, en la parte baja de la dovela. ¿Listo? Permite girar, ¿sí? El cable, y le está haciendo fuerza. ¿Listo? Entonces, esto tiene un límite, ¿sí? Para yo poder, ¿sí? Si yo descompongo la fuerza de, por ejemplo, la segunda dovela, pues esta tensión en el cable se va a descomponer en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. La fuerza vertical es la que hace que el sistema se mantenga en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que contrarresta el peso de la dovela y el peso de los vehículos, ¿sí? Sin embargo, si ustedes lo analizan, fíjense que entre más dovelas tenga, va a pasar que, por ejemplo, una dovela por acá, yo voy a tener que para lograr la misma tensión vertical que necesito en la segunda dovela, pues voy a necesitar tener una tensión bien mucho más grande. Digamos, la dovela N, la dovela 2. ¿Se entiende? Entonces tengo que poner una tensión en el cable bien fuerte para lograr la misma fuerza vertical para que se sostenga la dovela. ¿Estamos? ¿Listo? Y eso genera un problema, porque entonces hace que la componente horizontal sea bien, bien grande, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de estos puentes tipo dovelas sucesivas, vamos a decir lo siguiente, y es con rojo, nota. ¿Listo? El criterio de diseño del puente no es flexión. Aunque dice que es una viga, este sistema no falla por flexión, sino que falla por aplastamiento.
en la dovela inicial junto al apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, como yo tengo varias dovelas, pues cada dovela va sumando la componente horizontal y hace que el puente esté comprimido, ¿estamos de acuerdo? Está comprimido todo el puente, ¿sí? Y eso, si no se controla, llega a un punto en donde la dovela inicial se aplasta. El hormigón alcanza su esfuerzo máximo de compresión y se aplasta, ¿sí? Hay un puente famoso, bueno, digamos no es famoso, famoso en Colombia, ¿no? Por ser un robo, ¿sí? En donde no lo inauguraron y no lo diseñaron bien. Y el puente, la losa del puente se hizo un acordeón, se aplastó, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, a ver, dejen ver si encuentro una foto. Sí, a ver, puente acordeón le voy a poner. A ver, puente acordeón Colombia. Nah. Más claro de ahí no se puede. ¿Listo? Entonces, este puente, dejen ver si les puedo copiar la imagen. Ay. No es de este estilo, ¿ya? No es este mismo tipo de puente, pero ya cuando hablemos de ese estilo de puente, se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿ya? Esto es lo que pasa con las losas. ¿Lo ven ahí? Esta imagen todavía no la voy a poner. Este puente que están viendo ahí no es de este estilo, ¿ya? No es de este estilo. Ya vamos a ver. Este es un puente atirantado, se llama. ¿Listo? Pero ese puente atirantado tiene el mismo problema que este puente en dovelas sucesivas. ¿Listo? Nosotros tenemos un puente muy famoso en Quito que está construido mediante el método de las dovelas sucesivas. ¿Sí? Y de hecho lo mostraron hoy. ¿No? ¿Cuál es? El nuevo del río Chiche. La ruta iba, ajá. El puente nuevo de El Chiche, ¿no? Este está construido por dovelas sucesivas y tiene un logro este puente adicional. ¿Lo están viendo ahí? El apoyo, generalmente, de la dovela, aquí está la dovela principal. Ahí se miran las divisiones. Si ustedes miran bien la imagen, pues aquí se mira que hay una división, una división, una división, una división. ¿Sí? Entonces, este puente tiene una ventaja, o mejor dicho, tiene algo interesante. Los puentes construidos en dovelas sucesivas, generalmente yo tengo aquí la dovela principal, aquí está la columna, y yo voy colocando dovelas simultáneas a ambos lados del puente. ¿Para qué? Pues para que el sistema sea estable. ¿Estamos de acuerdo? Para que no haya carga de un lado y el puente quede desnivelado. ¿Estamos? Entonces, yo voy siempre poniendo una dovela a un lado y una dovela al otro lado. Y así lo voy creciendo, hasta llegar al otro punto, hasta la mitad de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mitad de la luz pertenece a la columna de la derecha y la mitad de la luz a la columna de la izquierda. Este puente tiene algo interesante, y es que no es simétrico. ¿Se dan cuenta que esta longitud, pues es mucho más corta que esta longitud? ¿Sí? Y por ahí me imagino que Fernando les cuenta la historia de que ocurrió un sismo en cuando no estaba unido el puente, ¿no? Y ahí habían personas que estuvieron en la punta, que estaban trabajando y eso que se había movido como si fuera, pues, bueno, ¿qué? ¿No? Y bueno, este puente es construido con dovelas sucesivas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Crystal clear? Bueno, entonces, la próxima clase, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a complementar acerca de este tipo de estructuras, ya 3:47, no alcanzamos a mirarlos todos hoy. Entonces, vamos a mirar acerca de este tipo de estructuras. No se olviden de leer el material asincrónico, ¿sí?
de esta semana. Es un documento acerca de estética en puentes. Ese tema es súper importante, solo que pues por cuestiones de tiempo no lo alcanzamos a ver aquí en clase. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana, que aprovechen este fin de semana que todavía estamos apenas empezando y que tenemos tiempo para salir a hacer deporte, ver la novia, el novio, lo que le guste, ¿no? Aproveche esta ocasión. ¿Listo? Entonces, que estén bien y nos vemos el día martes. Perdón, Juan Carlos. No, el día lunes. El día lunes. Gracias, Juan Carlos. Bueno, chao. Una pregunta. Dime. El mapa conceptual no hay problema si lo hacemos a mano, ¿verdad? No hay problema, pero, o sea, si lo haces a mano, preséntalo digital. O sea, ese día me lo tienes que proyectar en la pantalla. O sea, por eso lo presento a mano, lo escaneo y le hago un PDF, sí. Sí. Ahora, para la tarea, hazlo bonito, ¿no? En presentación. Es que ese mapa conceptual lo van a tener que entregar en la tarea del lunes. Claro, se lo subiría como un PDF junto a la tarea del 1, tarea 1. Ya, ¿sí? Hazlo bien presentado. Ok. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, que estén bien, me despido. Chao, chao. Gracias, Juan Carlos. Chao, chicos. Gracias. A ti.